Hola seguidores del canal y a los principiantes de la electrónica. Hoy quiero traerle este modelo que vamos a hacer los cambios de LED que ya los hice obviamente y la reforma para bajar la corriente. En particular, este es un chasis con un integrado bastante complejo para hacer la modificación. No es como estamos acostumbrados a solo modificar el valor de una resistencia sensora de corriente, sino que, como dije, como es bastante complejo, vamos a tratar de verlo más profundamente. En particular, el televisor es un LG 42LS 5700, le dejo el código de la fuente en la descripción. El integrado driver que tiene es el AT2430, que aquí lo tenemos como imprimir en el circuito. Este integrado, como verán, es bastante complejo, tiene 64 pines y no lleva control de LED a través de un ADIM o un PWM DIM que le indica la main a qué corriente debe setear los LED, sino que tiene todas estas líneas de datos, de I cuadrado, data in, clock, data out, y lo que se hace, se comunica con línea de datos al integrado, y el integrado a la vez se comunica por datos y le dice al integrado qué corriente aplicar a las tiras de LED. Por lo cual, como dije antes, no es tan sencilla porque toda la comunicación va por datos. Después tiene una salida de fallo de LED. Es bastante complejo el integrado, se puede programar corriente máxima, mínima y el nivel en el cual detecte un sobreconsumo de LED y demás. Eso está explicado, por supuesto que en inglés, a la hoja de datos del fabricante, que vamos a ver algunos detalles interesantes. Así que, como dije antes, no es tan fácil. Si tienen problema de LED, por supuesto que ahora vamos a ver físicamente en la placa, tiene un FET, ¿sí? De cierra masa cada 10 LED, con lo cual lo que podemos hacer nosotros, si tenemos probador de LED, es desconectar y medir tira por tira. Si les mide, por ejemplo, como en mi caso, que son 6, 3 bien o 3 bien, 3 iguales y 3 diferentes, a esas 3 y diferentes entre sí también, evidentemente en esas líneas vamos a tener algún problema en los LED. Obviamente, si mide abierto, LED abierto. Si mide más tensión que lo normal es porque están semiabiertos, y si no, pueden estar en corto si mide menos tensión, algún LED en corto. Son muy difíciles de engañar en ese sentido. Como les dije, lo más probable es que sí o sí tengan que desarmar el televisor, que es lo que corresponde, y hacer los cambios de los LED, que ahora vamos a ver cuáles lleva y dónde están ubicados. Bueno, en principio, panel LC 420 EUE, fuente EAX 6444-27104. El driver es posición circuital IC801, que es lo que estamos viendo. El pin 50 es del RZ, y ahora vamos a ver la hoja de datos, que es la R que vamos a terminar modificando para bajar la corriente, que de fábrica es de 3 kΩ. El pin 49, como vimos recién, es una salida de fallo. Después tiene una sola tira lateral del lado izquierdo, y están divididos en 6 tramos de 10 LED de 6 volts 70-30, lo que hacen un total de la tira de 60 LED. Cada tramo de 10 LED cierra masa por un FIT individual, es lo que vimos ahí, ¿sí? Y ya vamos a la medición de la potencia sin reforma, o sea, original, con la R de 3K. Me mide 76.3 volt, 620 miliamperios. Como sabemos, la tensión es la misma para todas las tiras, estarían en paralelo, y como están en paralelo, la corriente de esas se divide en los 6 nodos, y lo vamos a dividir por igual, suponiendo que cada una consume exactamente lo mismo. Si no, rigurosamente tendremos que medir tira por tira para saber exacto cada 10 LED cuánto consume. Pero esto es bastante aproximado porque suponemos que los LED son todos iguales y consumen lo mismo y tienen la misma caída de tensión. Entonces, si calculamos la potencia por LED original aplicada, sería 76.3 volt dividido 210 LED por 620 mA dividido 6, ya que son 6 tiras que estarían en paralelo,
¿sí? O sea, ese consumo es el consumo total de las 6 tiras, que como están en paralelo la dividimos por 6. Nos da 788 milivatios originales por LED disipados con la resistencia original. Si la R834 la aumentamos de 3K a 4K7, ya la tensión nos baja a 64,2 y estableciéndose una corriente de 410 mA, que por LED, haciendo el mismo cálculo, ahora tenemos 438 milivatios. Bajamos de 788, casi 800, a 438. Como es bastante tedioso el desarme, hay que despegar la tira del disipador para poder ponerla a la plancha y cambiar los LED. Esto vino intervenido y le habían puesto LED 3030 con una pistola de calor o con un soldador, no sé, estaba bastante feo el trabajo hecho. Si lo queremos hacer bien, hay que despegar la tira del disipador, hacerlo con una plancha de LED, despegar, poner LED nuevo y volver a pegar la tira al disipador. Ahí le pegué 2 de los LED que saqué para que vean más o menos, son 70-30 y como son los pornes de ánodo cátodo. Bien, como les decía, la reforma, la R834 terminé poniendo 5K6 para bajarla aún más, y la medición ahora da 62,9, 340 mA, haciendo exactamente el mismo cálculo que los dos casos anteriores, me da 356 milivatios por LED, es decir, de los 788 milivatios original por LED bajamos a 356, lo cual no debería disminuir la posibilidad de fallo y alargar la vida útil de los LED que quedaron sin cambiar. Detalles, acá tenemos la hoja de datos del integrado. La hoja del integrado dice que, por ejemplo, anoté lo más interesante. Bueno, como siempre, mi teléfono que tiene como 15 años no hace foco. Bueno, lo que dice ahí es que la escala full de la corriente de LED puede ser programado usando un resistor externo, que en teoría debería ser, no lo explica porque la hoja de datos tiene esta hoja y una hoja más, no tiene circuito de aplicación ni nada. Y además nos dice que tiene protecciones de circuito abierto, y nos dice que se puede programar la corriente de cortocircuito de los LED, del umbral de cortocircuito, que es lo que le decía antes, y tiene también protecciones sobre temperatura y demás. Por eso le decía que engañar este tipo de driver que está complejo y se comunica con el microcontrolador de la placa main a través de I cuadrado es más difícil, y quiero dejarles marcado también la zona de la resistencia y los valores que ya vimos de modificación cuando cambiamos esa R. Ahí tenemos, le circula en negro, el lugar donde va la R posición circuital 834, que es de 3K original, donde terminé poniéndole 5K6, obteniendo la reducción de potencia correspondiente, como les dije, de 788 a 356 milivatios. Espero esto les sirva. Cualquier consulta, a comentarios como siempre. Un abrazo y hasta el próximo video.